Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. El origen del conflicto en la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el principio, el mundo era perfecto. Todo lo que Dios creó, lo creó bueno. De hecho, en el relato de Génesis se nos dice que al final de su obra, todo era bueno en gran manera. El paisaje, la vida, el orden, todo estaba en su lugar. No hay indicios de maldad, no hay caos ni sufrimiento, solo la pura perfección de la creación. Todo lo que Dios hizo era bueno, como Él mismo lo declaró. Pero, al igual que en la parábola del trigo y la cizaña, surge una pregunta. Si Dios creó todo bueno, ¿cómo es posible que el mal haya llegado a este mundo? ¿Cómo comenzó la maldad si en su origen todo era perfecto? En Génesis capítulo 1 no encontramos respuestas directas sobre cómo el mal se infiltró en la creación, pero al igual que el campo donde el trigo crece junto a la cizaña, la historia de la humanidad nos enfrenta a una realidad incómoda. El mal es una parte de nuestra experiencia. Pero, ¿cómo llegó aquí? Si todo era bueno en gran manera al principio, ¿qué pasó en el transcurso del tiempo? ¿Qué permitió que el mal surgiera en un mundo creado con tanta perfección? Hoy vamos a adentrarnos en este interrogante, desentrañando las páginas de la Biblia para descubrir cómo, a pesar de la bondad inicial de la creación, el mal encontró un lugar en nuestra historia. Porque solo entendiendo su origen, podremos comenzar a comprender cómo enfrentarlo hoy. Vayamos a las Sagradas Escrituras, leyendo Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Teniendo en cuenta la anterior cita bíblica, respondamos, ¿qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó? ¿Y por qué es importante la respuesta a esta pregunta? En cuanto a la primera parte de la pregunta, lo que revelan las palabras de Dios acerca de la creación, Dios consideró que todo era bueno en gran manera. Esto tiene tres implicaciones profundas. La primera, la perfección y bondad original. La segunda, la bondad intrínseca de la creación. La tercera, la satisfacción divina con su obra. Sobre la primera implicación, la perfección y bondad original, podemos decir: al decir que todo lo creado era bueno en gran manera, Dios afirma que su creación original era perfecta, sin maldad ni imperfección, y estaba en armonía y era funcional según el propósito divino. Sobre la segunda implicación, la bondad intrínseca de la creación, podemos decir lo siguiente. Dios describe su creación como buena en gran manera, revelando que el mundo tiene un valor intrínseco moral y espiritual, reflejando su bondad. El mal no formaba parte de la creación original, sino que surgió después debido al pecado humano en el Edén. Sobre la tercera implicación, la satisfacción divina con su obra, podemos decir lo siguiente. Al declarar que todo era muy bueno, Dios está expresando satisfacción con lo que había creado. Esta declaración también refleja la relación de Dios con su creación, un trabajo bien hecho que cumple con los propósitos de Dios. En cuanto a la segunda parte de la pregunta sobre la importancia de la respuesta de la pregunta anterior, podemos decir:
Génesis capítulo 1 versículo 31 muestra que la creación original de Dios era perfecta, sin maldad, y diseñada para que el ser humano viviera en armonía con Él y su creación. Esto es clave para comprender el pecado y la caída, ya que el mal y el sufrimiento no eran parte del plan original de Dios, sino distorsiones posteriores de su obra que era buena en gran manera. Sigamos profundizando sobre este tema. Para este fin tendremos presente dos pasajes bíblicos. El primer pasaje es Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 7. El segundo pasaje, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Teniendo en cuenta estos dos pasajes, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo llegó el mal a la Tierra? ¿Qué luz arroja eso sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Antes de responder estos dos interrogantes, tendremos en cuenta una corta descripción del tema tratado en cada uno de los anteriores dos pasajes bíblicos. El pasaje de Génesis capítulo 3 describe el momento en que el mal entra en la creación, cuando Satanás, disfrazado de serpiente, engaña a Eva, quien junto con Adán desobedece a Dios y come del fruto prohibido, provocando la caída humana. El mal llega al mundo por la desobediencia humana, al seguir el engaño de Satanás en lugar de confiar en Dios. En el segundo pasaje, el de Apocalipsis capítulo 12, se revela el origen cósmico del mal o pecado, mostrando una guerra en el cielo entre Miguel, Cristo, y sus ángeles contra el dragón, Satanás, y sus ángeles, quienes son derrotados y expulsados del cielo. Ahora veamos la respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo llegó el mal a la tierra? El mal llegó a la tierra a través de la rebelión de Lucifer, Satanás, en el cielo. En Apocalipsis 12 se describe cómo Lucifer, el ángel más poderoso, se rebeló contra Dios al intentar usurpar su trono, dando origen al mal. Al ser expulsado del tercer cielo, Lucifer trajo su rebelión y corrupción a la tierra. En Génesis 3 vemos cómo Satanás, usando la serpiente, engaña a Eva para que desobedezca a Dios, lo que provoca la caída humana. De este modo, el mal pasó de ser una rebelión cósmica a una corrupción en el corazón humano, dando inicio al pecado en la humanidad. Respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué luz arroja esto sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Es la siguiente. El conflicto cósmico es un enfrentamiento entre las fuerzas del bien, lideradas por Dios y sus ángeles, y las fuerzas del mal, encabezadas por Satanás. Comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer, y al ser expulsado, Satanás inició una guerra espiritual en todos los mundos, donde hay seres inteligentes creados por Dios, y fue en este planeta, la Tierra, donde su plan funcionó. Este conflicto surge del libre albedrío y la desobediencia de las criaturas inteligentes, mostrando que es tanto una guerra espiritual como un proceso de decisiones libres, donde los seres humanos pueden elegir entre el bien y el mal. El conflicto cósmico implica también una dimensión cósmica. La lucha entre el bien y el mal no es solo un conflicto local, en la Tierra, sino que tiene implicaciones más amplias en el universo. La batalla espiritual entre Dios y Satanás se refleja en la historia humana y en cada lucha por la fidelidad a Dios. Este conflicto culminará con la victoria final de Dios, erradicando el mal y estableciendo su reino de manera definitiva. Del estudio de hoy, podemos extraer la siguiente lección espiritual. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar».
Aquí, en este versículo 15, Dios promete la victoria sobre el mal, anunciando que el Mesías derrotará a Satanás. Esta promesa revela el conflicto cósmico entre el bien y el mal, asegurando que, aunque el mal tiene poder temporal, la victoria final de Cristo está garantizada, restaurando todo lo perdido. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.